Pues continuamos, amigos, en Vida Plena, y lo vamos a hacer con otro invitado. Estamos muy animados porque, bueno, pues aquí los martes nos gusta lo que hacemos, disfrutamos mucho, y esperemos que vosotros, en donde estéis escuchando Vida Plena, también podáis disfrutar tanto como nosotros y aprender de todos los invitados que pasan por el programa. Ahora nos vamos a sumergir en un tema también interesante, claro que sí, porque vamos a hablar de las enfermedades neurológicas raras. Vamos a aprender, vamos a saber, y lo vamos a hacer de la mano de nuestro invitado. Él es un amigo del programa, es Carlos Gardeta, y os recuerdo que es director de Institutos FAI, es presidente de la Fundación Gardeta FAI, es investigador, es conferenciante, es una persona con una gran experiencia. Él trata en su centro a personas que tienen problemas de ictus, a niños. Hemos hablado ya de muchos temas, fracaso escolar. Y bueno, y también supongo que de enfermedades raras, neurológicas raras, también tiene pacientes. Muy buenas noches, Carlos. ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué tal? Bien. Bienvenido a Vida Plena, un día más. Siempre es un placer. Un día más de sobrevivir es sí, fundamental. Un martes más. Hablar contigo, porque aprendemos, porque sabes mucho. ¿Qué va? Sí. Una parcelita que me manejo. Y hemos elegido el tema de las enfermedades raras, enfermedades neurológicas raras, porque no sabemos lo que es, queremos conocer, queremos saber Pues bajo de qué se trata. Epíteto sí. Se agrupan miles de lo que se llaman enfermedades raras. ¿Hay muchas? Sí. En realidad lo que supone generalmente son fallos genéticos en que el código viene erróneo y va a dificultar el código ese erróneo el que haya un desarrollo cerebral y muchas de las veces fisiológico del cuerpo adecuado a la especie que somos. O sea, aquí nos tienen que engendrar y acabar siendo seres humanos completos con toda la funcionalidad. Entonces, hay varias causas que impiden que eso suceda así. En algunos casos. Sí. El más raro de todos son estos, los fallos genéticos. Ajá. Entre los fallos genéticos, el código hay un error, o falta un trozo, o hay un bucle, por ponerlo en términos muy facilitos, de un bucle en... Sí. Perdón, que como tengo una voz privilegiada, no se me oye. Arrímate un poco el micrófono y ya es suficiente. Entonces, sí. o falta un trozo de gen, o está duplicado, o hay un bucle. O sea, ¿y qué pasa? Que al conformarse el cuerpo, y sobre todo a las células cerebrales, al encontrarse con ese código erróneo, normalmente lo que les pasa es que tienen problemas de conectividad. Las neuronas, las células cerebrales, neuronas, la misión suya es juntarse en redes y cada red tener una función específica propia de nuestra especie. Ajá. Bueno, sí. Entonces, todo el secreto de que eso se produzca de forma completa, es decir, que todo el proceso se produzca correctamente, va a depender de ese código genético que facilite que haga posible la conectividad. Es decir, que las células cerebrales al estimularlas se acercan a sus vecinos con los brazos, que son las dendritas, y se y tratan de ponerse lo más cerca posible para establecer pasos de información química e información eléctrica de una a otra, y esas redes pasando información es lo que produce una función en concreto, y un grupo de funciones constantes es lo que somos nosotros. O sea, tenemos una simultaneidad de cientos de funciones o miles constantemente trabajando a la vez. Somos muy complejos, ¿no? Las personas. Somos muy complejos. Entonces, ese proceso que se completa, o sea, que acabas teniendo todas las redes que necesitas, se produce desde la concepción hasta los 7 años. Y depende de la conectividad. Entonces hay varias causas que limitan la conectividad. Una de ellas es que los brazos de conexión
sean más cortos de lo que deberían de ser. ¿Qué es lo que pasa que son más cortos? Que en vez de necesitar, yo qué sé, por ejemplo, en vez de necesitar 50 estímulos exteriores para conectarse con la neurona de al lado, como son mucho más cortitos, necesitan 50.000. Uh-huh. Ahora, ¿quién produce esos estímulos? Pues los produce normalmente las madres. La especie ha puesto en manos de la feminidad la capacidad no solo de dar vida, sino de crear la funcionalidad de esa vida, para que sea un ser humano completo. Las madres. Las madres. Los padres somos un desastre. Entonces, ahora pongo el ejemplo de tú coges un bebé y se lo pones a un hombre en los brazos y el bebé se queda como paralizado. Se queda mirando al bebé y dice, ahora qué hago yo con esta cosa. Y lo mira y le sonríe, pero ya está. No sabe qué hacer con él. Ahora que coges un bebé y se lo das a una mujer, inmediatamente le empieza a poner caritas, hace tonterías, le mece, le sé qué tal, le da besitos y le está estimulando. Esos estímulos los recibe vía los sentidos, el cerebro. Y hay unos que digamos que son estándar o necesarios, que al producirse estimulan esas redes, que hay que crearlas, o sea, vienen prefijadas donde van a estar, pero no están hechas, y se hacen a base de esos estímulos exteriores. Entonces ese proceso dura 7 años y pico, y si todo se da bien, el niño acaba estando perfecto. Uh-huh. Y eso hace todo lo que tiene que hacer. Ahora, si viene con un fallo de estos, que es el genético, y los brazos son más cortos, claro, la madre promedio produce la cantidad de estímulos normalitos. Quiero decir, ¿cuántas veces le hace una madre a su niño el cucú trastas no me encontrarás? Pues se lo hace, no sé, 50, 60 veces. Y con eso es suficiente para que ocurra otra cosa. Ahora, si es uno de estos niños que tiene problemas, para conseguir el mismo resultado le tienes que hacer el cucú trastas no me encontrarás 5.000. ¿Qué madre hace 5.000 veces eso? Claro. Uh-huh. Entonces, la red dependiente del cucú se va a quedar incompleta. Y al quedarse incompleta no va a producir la función que debía producir en tiempo o en forma. Claro. Mientras sean... Y hay una segunda parte que es lo que entra el tema, la clasificación de enfermedades raras, que es de enfermedades neurológicas o trastornos neurológicos. Esos están casi todos recogidos en el libro el DSM-5. Pero lo que se entiende por enfermedades raras son que ese problema de errores genéticos afecta a la conformación fisiológica de la persona. O sea, empieza a tener problemas de que, que unos huesos están bien formados, hay ausencia de formación de otros, hay músculos que... un lío de padre un señor mío. Entonces, eso, porque ahí te encuentras con el problema doble, que el cerebro no funciona bien como funcionalmente para sobrevivir frente al exterior, pero no ha conformado el cuerpo correctamente para poder sobrevivir fisiológicamente desde dentro del mismo. Eso en España lo atiende el Instituto Carlos III, uh-huh, ahí en la calle Sinesio Delgado, que es el centro donde tratan enfermedades raras. Uh-huh. Sí. Y bueno, tratan de tratar. ¿Pero existen tratamientos eficaces para estas patologías o no? No. Hay un montón de investigación, se asocian a otras patologías que son neurológicas y ahí hay un lío muy gordo. Yo he tratado algún caso excepcionalmente, porque conocía a uno de los médicos dirigentes de ese instituto, uh-huh, y del colegio, y bueno, pues estuvimos viendo a ver cómo podía, y lo que pasa es que luego ya se jubiló y se acabó. Entonces eso es las enfermedades raras. O sea, lo que son, otra cosa son los síndromes genéticos, sí, que a lo mejor es de lo que te estaba refiriendo más puntualmente.
Eso es otra cosa. Pues es otra cosa. Es lo mismo, el mismo problema, pero cuando el cerebro, o sea, cuando la conformación del cuerpo es realmente razonablemente buena, y el problema está en cómo funciona el cerebro. Entonces, hay que distinguir dos cosas. Una cosa es el fallo genético, la delección, la trisomía, lo que sea. Y otra cosa es los síntomas que produce ese problema genético, que eso es el síndrome. O sea, por ejemplo, el Down es un problema de la trisomía una trisomía en un par genético de genes. Ahora eso produce unas manifestaciones que todo el mundo las tiene clarísimas, lo que es un síndrome de Down, sí. Que eso es el síndrome, o sea, son las manifestaciones que produce ese problema. El cambiar el problema genético por ahora no se puede hacer. Empieza a haber una ingeniería genética que empezaron a desarrollar en España, en Alicante, que consiste en ir cortando trozos de gen y empalmándolos de otra manera, pero que requiere está tiempo. Todavía en mantillas. Claro que está, hay estudios, se está investigando en ese sentido. En ese camino se podrá hacer en el futuro el cambiar el error genético probablemente, que hay que cambiarlo en todas las células del cuerpo, que la broma es parda. Yeah. Y lo otro es, que es lo que sí que hago yo, decir, bueno, si por ejemplo, en el ejemplo que he tomado del síndrome de Down, si el síndrome lo que hace es que limita la capacidad de conexión de las neuronas, sí que yo puedo sobreestimulando, o estimulando en frecuencias mayores de lo habitual a ese ser desde fuera, con luz, con sonido, con contactos cutáneos y con movimiento, lo que puedo hacer es facilitar la conectividad de las neuronas que no se pueden conectar tan fácilmente por culpa de la trisomía. La trisomía no la cambio, pero al cambiar la frecuencia de estimulación sí que puedo cambiar la conectividad o las conexiones, la cantidad de conexiones y la calidad de ellas que voy produciendo. Entonces, dependiendo de en qué edad, a qué edad de la persona intervengo con los estímulos estos sobredotados o sobreproducidos, puedo cambiar muchísimo, con muchísima más intensidad y calidad, sí, la sintomatología que produce ese síndrome genético. Síndromes de Williams, síndromes X frágil, de Down. Depende de la edad. Claro, cuanto más joven, o sea, más joven. Como el cuerpo, por ejemplo, el cuerpo de los chicos se desarrolla desde el masculino, desde que la concepción hasta los 21 años más o menos. Sí. Y el de las chicas se para bastante antes, con la ovulación en los 14, los 13, los 12, depende de cómo andamos ahora. Entonces, si intervienes en el problema de conectividad mucho antes de ese parón biológico que se produce, puedes cambiar toda la contextura física que tiene esa persona. Entonces, pues son, por ejemplo, yo digo, vuelvo a los síndromes de Down, porque es que los que tenemos todo el mundo asociados al síndrome genético, ¿no? Entonces, que, bueno, pues son bajos, mucho más bajos de lo normal, no tienen casi cuello. Por otro lado, los huesos largos tienen una longitud diferente a de lo normal, la complexión de las caderas es diferente. Bueno, todo eso es, digamos, como un segundo programa que aparece cuando el primero, que es el de la especie, no se puede expresar correctamente porque las redes cerebrales no pueden hacer una serie de funciones correctas. Sí. Si yo esas redes las creo a base de estímulos y tienen la función adecuada, el cuerpo se adapta a la función. Qué bueno. O sea, la función hace el órgano. Claro. Entonces, si cambias la red que crea la función, cambias la complexión del órgano. Y a edades, eso estamos hablando de 14, 15 de las chicas, 21 de los chicos, si lo coges antes, la conformación es la normal. Tú ves a un síndrome de Down tratado
desde muy pequeño, y entonces lo ves, y si no le ves la cara, si no es el pliegue del párpado, no sabes qué síndrome de Down, porque se mueve perfectamente y tiene la voz como la tenemos nosotros, igual de buena o mala que la mía, y hace todo. Que ha habido un cambio, ¿no? Claro, ha habido un cambio. Ha aparecido el programa de ser humano. Con esto no quiero decir que no sea ser humano, que no quiero decir eso, para hablar de alguna manera clara. Entonces, eso es la ventaja que tiene, o los X frágil, que si los tratas, toda la sintomatología, o sea, el síndrome de X frágil, te va desapareciendo a medida que vas haciendo que tenga todas las redes que debía tener, el síndrome de Williams, o sea, todos los síndromes que hay por ahí sueltos. ¿Has tratado a personas sí, eso es, en el centro? Esta mañana estaba hablando con una niña que es síndrome de Down, que tiene 4 meses, y estaba hablando con la madre precisamente de esto, de que cuanto antes la cogemos, con 4 meses y 1 semana, estamos haciendo que cuando llegue a tener los 7 años y luego los 14, sea una niña promedio normalita. Ajá. Y no, yo quería saber y quería preguntarte si con enfermedades raras también has tratado a pacientes y qué resultado ha habido. Los raros, que es cuando ya el síndrome incorpora malformaciones corporales importantes. Por ejemplo, que el aparato digestivo no esté bien formado, que los riñones no funcionen como Dios manda, o el hígado, o sea, ya que sistemas indispensables estén afectadísimos. Entonces generalmente los de enfermedades raras están desahuciados a unos plazos más o menos lejanos. Entonces, ahora, si logras cambiar el funcionamiento de una serie de cosas, si se puede, pues lo que facilita es la vida más que... Le vas a dar calidad de vida, en definitiva, ¿no? Va a haber una mejoría. Pues aquí eso hay que analizarlo con pinzas y muy muy asesorado luego por médicos especializados, porque si no, meter la pata que da gloria. Lo importante es eso, es que la persona tenga una mejor calidad de vida, aunque bueno, la enfermedad está ahí, como bien dices, tiene que ir a su médico, tiene que asesorarse con médico. En el sentido, o sea, no hay un ataque exterior que te produzca un desequilibrio interno, sino que es que tu propio código produce ese desequilibrio. Entonces, ahora, ¿cómo cambias el código? Claro. Que es donde está, y cómo haces que un órgano que por el código no funciona bien, funcione correctamente, porque que el cerebro funcione correctamente sí que lo sé hacer, pero el hígado no tengo ni idea. No me he metido en ese berenjena. Pero es muy importante lo que haces, es muy, muy importante. Entonces, bueno, claro que sí. Es analizarlo, como digo yo, cuál es la causa última del problema que estás viendo, de las manifestaciones. Que no tienes que cambiar la manifestación, tienes que cambiar la causa última. Si la cambias, desaparece todas las manifestaciones. Claro, hay que ir a la causa del problema para poderlo solucionar desde... Yo digo a la causa de la causa. Todavía vas más allá. Sí, eso es una frase que hay en derecho penal, que es de la causa es la causa del mal causado, ¿no? Entonces tienes que averiguar eso. Si averiguas eso, entonces puedes cambiar toda la línea de actuación. Porque evidentemente, como todos los problemas, todas las enfermedades tienen muchas complicaciones y sobre todo para las familias es un problema, ¿no? El tener hay que cuidar a una persona, son cargas, son cosas, por eso merece la pena intentar, o al menos ponerse en manos de profesionales para pedir ayuda, ¿no? Estos casos exigen una dedicación mucho mayor que un niño promedio. O sea, un bebé, sabes que le tienes que dar de comer, le tienes que limpiar, lavar, no sé qué, estar encima de... Un bebé de estas características, con un síndrome o con un retraso por otra causa, te consume muchísimo más tiempo, con más dedicación en el mismo tiempo y mucho más tiempo en el tiempo. O sea, un niño con retraso
no se te acaba el lío a los 7 años. Es que el niño puede tener 45 años. Y has tenido 45 años de problemas. Que necesita mucha más dedicación. Y la familia exige una dedicación mucho mayor que generalmente a nivel social recae sobre la condición femenina. Sí, suele pasar. Y no está, iba a decir suficiente, pero es que no está diseñada la vida laboral y la vida social para que la sociedad apoye a la feminidad en estos casos. Necesita más apoyo, más ayuda. De hecho, la feminidad acaba soportando el retraso, acaba soportando la ancianidad, acaba soportando la enfermedad en las familias, y los hombres no. La masculinidad no. La figura del cuidador. No se da por aludida generalmente. La figura del cuidador. Vamos a recordar, Carlos, tus datos. Estás en la calle Antonio Arias, en Madrid. Sí, provisionalmente. Bueno, pues céntrico también. Y el teléfono de contacto es el 91 740 0203. 91 740 0203 es el teléfono de Institutos FAI, que es donde... Tiene un contestador en caso de que estemos liados por lo que sea, con dejar el mensaje. Lo suelo contestar luego el mismo día o como mucho el día siguiente estoy en la brecha. Te pones en contacto con la persona que te llama para todo tipo de información. Como yo soy padre de afectado y llevo muchos años en este lío, pues sé que cuando descubres que hay una posible solución, te pones como una moto. Te lo quieres rápidamente saber qué hay que hacer, cómo entonces cuanto más tiempo te tengan enredado sin contarte, te pones a morir, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso yo cojo y si puedo contesto en el momento, y si no, vamos, el mismo día o al siguiente. Claro, luego yo doy la información. Otra cosa es qué hace la gente con la información. Por ejemplo, los que estén oyendo estos, si la van a utilizar o no, se la pasan al nieto, se la pasan a una prima de Valladolid, yo qué sé, eso que circule, pero que se entere la gente que los problemas genéticos en general, los síndromes genéticos tienen solución. La solución es que esa persona acabe teniendo la misma funcionalidad que sus hermanos. Punto. Eso es un mensaje de esperanza para muchas personas que nos están escuchando, saber que pueden tratarse y pueden mejorar muchísimo ese tipo de problemas neurológicos. Y luego el trabajo es un trabajo diario, quien de no mucho tiempo, que más o menos 1 hora y media al día, a saltos, de más alto de mata, realmente. Y que lo que en ese tiempo lo que vas produciendo son los estímulos necesarios para que cada una de esas redes cerebrales que no está completa se vaya completando a base de captar neuronas nuevas, y por otro lado las que ya estaban en red conectarse más entre ellas. O sea, vas tupiendo la red y consiguiendo elementos nuevos hasta que la masa crítica hace posible crear la función que hasta ese momento no se podía hacer. Y tiene que ser un trabajo constante, todos muy tedioso. Lo malo que tiene está chupado hacerlo. hablando en términos de calle. Lo que pasa es que es muy tedioso. Es muy tedioso porque yo lo cuento, si tenemos tiempo lo cuento en un periquete. Quiero decir, muy poco tiempo ya, Carlos. Nosotros venimos programados para nuestro cerebro para la supervivencia, y todo lo que haces durante el día tienes que saber instantáneamente si has tenido éxito o fracaso. En cambio, un trabajo de este tipo, de que vas estimulando pero no puedes ver la respuesta final, te acaba consumiendo porque no sabes si vas bien o vas mal, y solo lo ves cuando valoramos cada 10 semanas qué es lo que pasa. Uh-huh. Lo importante es ver los resultados. Aunque se tarde tiempo, no importa. Los resultados se van viendo, a las 10 semanas empiezas a ver resultados. Eso es. Lo importante es y ver luego los resultados. Cada vez más y más y más hasta que todo el proceso acaba. Pues como siempre, ha sido muy interesante que hayas estado con nosotros. Te deseamos lo mejor, te esperamos muy pronto para seguir charlando contigo, porque nos sabe a poco, nos quedamos con ganas de más. Muchísimas gracias, Carlos, por haber estado en el programa. Por difundir esto, porque hay mucha gente que le va a venir muy bien. Claro que sí.